Continuamos en Disidente, Amar sin Género. La doctora Nayuri Güemes Cruz, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y la maestra Carla María Blázquez Díaz nos presentan los medios radiofónicos y televisivos y la exclusión de las mujeres disidentes en sus espacios. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a Disidente, espacio de TV Buap para celebrar el mes del orgullo. Yo soy Carla Blázquez, les invito a que se queden en el segmento La sexodiversidad y los medios de comunicación. Los disturbios de Stonewall, iniciados en la madrugada del 28 de junio de 1969 en Nueva York, son el origen de la celebración del orgullo entre la comunidad LGBT+. Las revueltas buscaban la reivindicación a sus derechos por la represión que calificaba de ilegal su orientación sexual. Durante 6 noches, quienes se manifestaban se enfrentaban de vez en cuando con la policía. Cabe mencionar que antes de los disturbios de Stonewall, se dice que si una persona era arrestada en Nueva York por cometer actos homosexuales, su nombre, edad y dirección eran expuestos en los periódicos locales, trayéndoles como consecuencia repudios familiares, despidos laborales o hasta asesinatos. Estas acciones orillaron a las personas gay a la clandestinidad en bares y cafeterías. Pero, ¿cuál fue el papel de los medios de comunicación en cuanto a la cobertura de las manifestaciones? De acuerdo al portal banderaslgbt.com, cada diario manejó distintas versiones de los hechos. Los 3 diarios de la ciudad, New York Times, las Noticias Diarias de Nueva York y Correo de Nueva York, escribieron historias sin contexto, dando la credibilidad a la policía y señalando a los disidentes como una juventud enloquecida. Las estaciones de televisión, en cambio, ni siquiera dieron cobertura a los acontecimientos. Pero el periódico local alternativo La Voz concedió su primera plana con entrevistas y citas de los manifestantes. Enmarcó los disturbios de Stonewall como una expresión de liberación en la que los manifestantes simplemente se oponían a cómo estaban siendo tratados. Quienes nos encargamos de informar tenemos una deuda con los colectivos LGBT+, que es comunicar con responsabilidad y de manera adecuada sus necesidades. La invisibilización, el refuerzo de estereotipos y la exclusión en medios de comunicación han sido el obstáculo para alcanzar la igualdad, el trato justo y respetuoso que merecen. Para abordar el tema sexodiversidad y los medios de comunicación, doy la cordial bienvenida a la doctora Nayuri Güemes Cruz, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, maestra en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, licenciada en el Colegio de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras, quien además es orientadora de género en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora Nayuri. Y bueno, arrancamos con la pregunta, ¿qué factores socioculturales inciden en el trato diferenciado de los medios de comunicación al invisibilizar la diversidad? Bien, muchas gracias por la invitación y la presentación. Para poder responder es importante detenernos y pensar en lo siguiente. Somos el único ser vivo capaz de reflexionar, teorizar y construir su propia historia. Por lo tanto, todo lo que conocemos de la historia humana es una construcción que los humanos mismos hacemos de nosotros mismos. Pero solo algunos escriben esa historia. Esta narrativa histórica, que es prácticamente la historia de la humanidad, se interioriza como certezas o afirmaciones que nos facilitan la estancia en este mundo caótico. Dentro de esta historia de la humanidad hay ciertos aportes por hombres de su época, se menciona, o por mencionarlo, que han sido los que han mostrado interés en el origen de las sociedades, principalmente la cultura occidental, tratando de entender y justificar su lugar privilegiado, es decir, civilizado. Estos hombres de ciencia interpretaron ese pasado de la humanidad y afirmaron que todo parte de una base biológica que como humanos nos conforma.
No obstante, la interpretación que se hace de esta base está atravesada por prenociones y prejuicios que esto significa que no ha sido objetiva esta historia. Y una de las explicaciones con mayor presencia a lo largo de nuestras vidas, hasta el presente, ha sido la división sexual del trabajo, por lo que se afirma que solo existen dos sexos, es decir, hombres y mujeres, pues así se justifica lo que ellos consideraban era el fin último de la humanidad, es decir, la reproducción. Por lo tanto, se pensó que en estos orígenes humanos, si nacía con órganos masculinos, una persona, se optimizaba la organización social garantizando la vida. Si los hombres se dedicaban a la caza, entonces esto optimizaba. Mientras que si se nacía con órganos reproductivos femeninos, se iba a optimizar la organización social si se quedaban al cuidado de las crías. Esto pensando que el embarazo era un impedimento para poderse mover. Entonces, cuestiones completamente debatibles en la actualidad, ya que ni siquiera han tenido un sustento arqueológico. Por el contrario, en la actualidad se han encontrado bases, ahora sí, arqueológicas que debaten estas ideas. Sin embargo, bueno, no vamos a profundizar en esta idea, no es el momento, pero lo que sí podemos afirmar es que esta explicación ha generado a través de los años y en todas las sociedades la idea de que el fin último de los órganos sexuales es la reproducción humana, a través de la cual se despliegan una serie de actividades sociales y organizacionales como parte de la estructura social, que quizá en algún momento de la vida humana funcionó, pero que esta idea se quedó como una certeza y tiene gran influencia hasta nuestra época. Por lo tanto, nacer implica de manera incuestionable reproducirse, según el sexo que determine otra persona, un médico. Por ejemplo, vendrá esta designación con un acompañamiento de ciertas expectativas sociales y funciones estructurales. Esto ha tenido consecuencias en la manera en cómo pensamos la organización de las sociedades y la propia humanidad. También esto sentó la idea de una familia, la idea de la familia cuyo fin es la reproducción. Cuando pensamos en familia, la mayoría de las personas piensan en una familia heterosexual, es decir, hombre, mujer e hijos, porque una unidad mínima que no se reproduce no contribuye a la continuidad de la vida humana. Por lo tanto, se ha naturalizado que la familia tradicional es lo que funciona socialmente, por lo que otras unidades familiares con otras estructuras no existen. En el mundo contemporáneo, los medios de comunicación han sido clave en la difusión de esta idea, cuando desde toda la vida han existido diversas estructuras familiares. La consecuencia de esta invisibilización de las sociedades es su naturalización generalizada, la cual repercute a través de los medios de comunicación, sus mensajes, su publicidad, sus programas, sus contenidos en general. Podríamos decir que ha existido una política heteronormativa, es decir, que todo gira alrededor de la familia heterosexual como única forma aceptable en que se expresa la sexualidad, el deseo, la familia, prácticamente todo. Los medios de comunicación masivos son una plataforma importante en la reproducción de esta visión, pues difícilmente cuestionarán esta estructura, por el contrario, la refuerzan. Por lo que la diversidad existe y ha existido, pero de forma periférica, marginada o bajo ciertos estereotipos. Históricamente, los medios de comunicación han sido muy importantes en esta naturalización de la heteronormatividad, pues los contenidos casi nunca hacen referencia a la diversidad de identidad sexual, erótica, familiar, entre otras. Lo que ha sucedido es que al no mostrar la diversidad en sus contenidos, se da por sentado que lo que se presenta es lo único que existe, por lo que si hay algo diverso, eso debe ser relegado, marginado y, de ser posible, ocultado. Por ello, la importancia de tener medios que no perpetúen esta heteronormatividad,
Por el contrario, que la cuestionen y que haya una familiaridad con la diversidad y no una exclusión que vulnere la diversidad. En la historia de los medios de comunicación, entendamos periódico, radio, cine y televisión, cuyas funciones son orientar, entretener, informar y educar, las disidencias sexuales se han enfrentado a la falta de visibilidad, discriminación, censura, difamación, estereotipos y representaciones burlescas, violentándoles simbólicamente. Los medios controlan y manipulan sus contenidos generando disfunciones como la desinformación al plasmar censuras, ideologías, descalificaciones y limitaciones. De ahí un dato. La noche del 18 de noviembre de 1901 en México, 68 años antes de los disturbios de Stonewall, sucedió en la capital del país una redada donde se detuvieron a 42 hombres acusados de bailar entre ellos y vestir con ropas de mujer. Expertos legistas de la actualidad apuntan que no había alguna razón para su detención, puesto que en México la homosexualidad no es ni ha sido motivo de encarcelamiento, en lo que quedó demostrado que fue un acto de intolerancia y que a la prensa de la época simplemente le sirvió como una burla homofóbica y morbo, pues se filtró que entre los asistentes estaban personajes de la alta sociedad como Ignacio de la Torre, yerno del entonces presidente Porfirio Díaz y cuyo nombre fue borrado de la lista de los detenidos. El periódico El Hijo del Aguizote se refirió a los acusados como la aristocracia de Sodoma, y el artista José Guadalupe Posadas dedicó varios de sus dibujos homofóbicos al baile de los 41 maricones que acompañaban al corrido de los 41. Doctora Nayuri, los contenidos en medios de comunicación de hoy casi no distan del siglo pasado en cuanto a chistes, bromas, opiniones LGTfóbicas que si visibilizamos y dejamos de normalizar, sabemos que estamos ejerciendo violencia. Dentro de la heteronormatividad se ha normalizado la marginación e inferiorización de la diversidad, pero dentro de esta marginación se han establecido como aceptables algunas formas de diversidad, en lo que tiene un papel definido que lejos de contribuir a integrar la diversidad, lo que ha generado es creer que la diversidad se reduce a esos estereotipos. Estos estereotipos tienen un nivel de aceptación mayor, pero nunca con la centralidad de la heterosexual. Este es el caso de los programas de chismes, en donde la homosexualidad es integrada como parte del estereotipo de un hombre homosexual, quien además tiene ademanes femeninos, le gustan los chismes, pero viste como heterosexual. Otra desafortunada manera de hacer presente a la diversidad en los medios de comunicación ha sido como objeto de burla o de inferiorización. En diversos medios, la diversidad es objeto de risa y de burla. Un ejemplo es la ya conocida India María, una indígena en la Ciudad de México que ha estado presente en la televisión para reírse de su condición, o el conocido Mauricio Garcés, que se hace pasar por un hombre homosexual para ejercer su heterosexualidad con gran cantidad de mujeres comprometidas. La diversidad ha sido mostrada como objeto de burla desde una inferiorización y por supuesto que esto tiene consecuencias en la forma de pensar de las personas que consumen estos contenidos. Se podría decir que la diversidad sí ha estado presente en los medios de comunicación, pero como algo que debe ser marginado, como objeto de burla o discriminación, como algo escandaloso de notas rojas. Una de las consecuencias extremas de esta naturalización es la homofobia, a través del prejuicio, el estigma o discriminación, que mantienen relaciones sexuales con otras personas de su mismo sexo, lo cual implica la bifobia, transfobia y otras fobias relacionadas con los grupos LGTB y más, que sin duda alguna es violencia en función de la diferencia. Algunos de los problemas que existen al no combatirse estas fobias es que las personas de la diversidad pueden desarrollar dificultades que no les permite desarrollarse plenamente bajo las mismas condiciones que las personas heterosexuales, desde baja autoestima hasta no poder adoptar
prácticas sexuales seguras y en general contar con el apoyo social y cultural para tener entornos seguros, lo que hace que las personas de la diversidad sean más vulnerables. Esta es una de las razones por las que muchas personas que no se identifican con la heteronormatividad se mantienen en el closet, es decir, no sienten la libertad de poder expresar y ejercer su identidad de género, sexual, erótica afectiva, por temor a la exclusión de alguna manera. Es importante señalar que la diversidad implica también ser capaces de observar y pensar desde diversos ángulos, que existen diferencias que no se limitan a lo sexual, existen otras diferencias que hacen más compleja la problemática. Si a esto le sumamos la dimensión de etnia, de raza y de clase, tenemos un entramado que debemos deshebrar con mucho tacto. También deben ser visibilizadas estas cuestiones para entender la complejidad social de nuestra cultura y que categorías como la de interseccionalidad han contribuido a su análisis para no tener una mirada reduccionista. Recordemos a la periodista, locutora y actriz Nancy Cárdenas, pionera del movimiento de liberación LGBTQ+ en nuestro país, que junto con el escritor Carlos Monsiváis abrió campo en los medios de comunicación para defender los derechos del colectivo LGBT y quien durante un noticiero en vivo se reconoció abiertamente como lesbiana al dar su opinión sobre el despido de un trabajador homosexual. Nancy Cárdenas encabezó el 2 de octubre de 1978 la primera marcha del orgullo gay en la Plaza de las Tres Culturas. Doctora Nayuri, es importante puntualizar el derecho de toda persona a no ser discriminada y darle voz en sus derechos a la información y libertades de expresión. Por supuesto que sí. Se debe trabajar para cambiar esta heteronormatividad, pues ha hecho mucho daño. Considero que existe mayor apertura, no obstante, no ha sido un regalo, se ha luchado por expresar este orgullo como una bandera que abre camino. Desafortunadamente todavía falta mucho por hacer en relación a los medios de comunicación. Existe un conservadurismo que todavía cree en estas manifestaciones que mencionábamos al principio y que establecieron los hombres de ciencia, pensando que solo existen hombres y mujeres y que su finalidad es la reproducción. Y todo lo que no se ubique bajo esta visión debe ser excluido. No obstante, también ha sido muy redituable para el mercado los estereotipos de la diversidad. En realidad no es inclusión. La inclusión debe ser equitativa bajo una visión compleja y no reduccionista como lo hacen los estereotipos aceptados en los grandes medios de comunicación. Lo que se debe hacer es cambiar nuestra forma de pensar del otro, es decir, cómo pensamos el otro, no como sujetos predeterminados, sino como subjetividades con posibilidades de transformación. No todos van a pensar y ser de la misma manera. Debe haber un ejercicio de libertad en todos los aspectos de la palabra. Y en los medios de comunicación esto ha sido y será muy difícil de lograr, pero se ha dado algunos avances. La burla y la inferiorización no pueden ser una forma de incluir a la diversidad. Esto es inaceptable y debe ser inaceptable. Cada persona debe ser tratada con dignidad dentro y fuera de los medios de comunicación. Y afortunadamente las redes sociales y otros medios de comunicación han hecho trabajo en este aspecto. Si bien no vamos a tener un respeto a la dignidad de la diversidad en los programas estelares de los medios de comunicación más grandes, sí existen expresiones y formas alternativas de exigir este respeto a la diferencia. Doctora Ana Yuri, por favor, compártanos una reflexión final sobre el tema sexodiversidad y los medios de comunicación. Bien, pues no es sencilla la tarea de la inclusión, sin embargo, tampoco es imposible. No obstante, no nos podemos conformar con una superficial inclusión, que muchas veces es inferiorización a través del chiste, la burla o la reducción a estereotipos. Debe haber una visibilización de la diversidad. Quizás sea, o esta deba de ser, reescribiendo la historia, y quizá constantemente, pues la diversidad no debe entenderse como algo extraño
que debe ser incluido, sino como la familiarización de las diferencias en todas las sociedades y en todas las épocas. Entender la diversidad de expresiones humanas en lo sexual, lo psicológico, lo social, lo cultural, etcétera, es una responsabilidad por parte de los medios de comunicación, pero también es necesario exigirlo constantemente. Tampoco debe reducirse la visibilidad de la diversidad a un mes o una fecha conmemorativa sobre el tema. De lo contrario, estaríamos repitiendo el mismo esquema al que nos enfrentamos diariamente. Mucho arcoíris, muchos distintivos y mucha apertura solo en julio. ¿Y los 11 meses restantes, qué pasa? El reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, no solo implica la creación y reformas a las leyes, ni respeto y tolerancia en sus espacios familiares o laborales, sino también que nos exige a los medios de comunicación una cobertura con ética, donde se les dé voz y utilizando en nuestros contenidos un lenguaje adecuado. Muchas gracias a la doctora Anayuri Güemes Cruz, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, por su participación. Yo soy Carla Blázquez, les agradezco su atención en este espacio de Disidente.